Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Andresito, Fernando Avalos, Feilon Locuendo, C7 Cercero, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 56. Es la gran Lisoen, el final de Fantasma, de Esparta. Tras la muerte del corazón, un silencio inquietante se apoderó de los pasillos. El único sonido era su respiración y los suaves y resbaladizos ruidos de la carne al desmoronarse de todas las superficies a las que se había adherido. Liz se incorporaba del suelo, con las piernas aún temblorosas e inestables, y Avenger seguía jadeando, con la mirada apenas enfocada, el suelo carbonizado en un amplio radio a su alrededor. Curiosamente, a pesar de su aspecto demacrado, Vlad parecía el más estable de todos. Su cuerpo, sus músculos aún se contraían con energía nerviosa, y su rostro parecía mucho más parecido al de una bestia que al de un hombre, pero cuando finalmente logró enderezarse y dirigirse a ellos, su voz era serena y serena. Elizabeth. Su voz, una nota de peligro, apenas contenida y acechante bajo los tonos refinados de su cadencia habitual, y la chica la oyó, alto y claro, por la forma en que palideció de inmediato y se puso firme. «Me lo explicarás. ¿Y si descubro que fuiste responsable de alguna manera?» «No». El arrebato de la chica salió de su boca sin que tuviera tiempo de pensarlo, por la expresión de su rostro, y la ceja arqueada en el rostro de Vlad indicaba que él pensaba algo similar. Pero esa reacción del hombre debió ser una buena señal, pues la chica se relajó un poco y continuó hablando, saliendo las palabras tan rápido como podía. «Y jamás lo haría. A ti no, tío Vlad. Sé cuánto te molesta todo esto de los vampiros. Tanto como a mí me molesta todo esto de la vieja bruja. Y jamás lo haría». Los ojos de Liz, abiertos como platos, suplicaban, mientras miraba al hombre. «Ni intencionalmente, ni accidentalmente, jamás». «Entonces, ¿qué ha pasado?» Vlad cruzó los brazos sobre el pecho mientras miraba a las dos personas que acompañaban a Liz. «Estaba esperando a tus invitados para ponerlos a prueba, según lo acordado», cuando, su mirada se desvió rápidamente, fijándose en la carne podrida que aún no había desaparecido por completo. Todo cambió a mi alrededor. Y entonces, empecé a oír ese sonido. A pesar de su tono mesurado, la mirada del noble no pudo evitar desviarse hacia las baldosas dañadas del suelo, donde Kratos había apuñalado el corazón, responsable de las ilusiones que los habían asaltado a todos. A pesar de que el órgano había desaparecido, el suelo seguía teñido de rojo por la sangre que había brotado al ser desgarrado. La comisura de los labios de Vlad se curvó en una mueca mientras apartaba la mirada de la sangre seca. Entonces, una tras otra, me enfrenté a cosas. Pesadillas. Visiones. Cosas que parecían diseñadas para enfurecerme, desde recuerdos de la Gran Guerra del Santo Grial, hasta encontrarme con ese maldito irlandés que tanto manchó mi nombre. Las palabras de Vlad se fueron apagando hasta convertirse en un gruñido cruel, mientras sus hombros comenzaron a temblar con una rabia sin palabras. Respiró hondo para tranquilizarse y contuvo sus emociones. Entonces, volví en mí y los vi a ustedes tres allí, y a ti, forastero. Su mirada se encontró con la de Kratos. Con sus espadas clavadas en lo que, supongo, fue la causa de toda esta locura. Inclinó la cabeza. «Parece que te debo una gran gratitud por liberarme». Kratos emitió un breve gruñido de asentimiento. Aunque sus acciones no habían sido a cambio de nada, comprendía, por lo que le habían contado sobre la nobleza de la época de Vlad, que vivían en una compleja red de prestaciones que unía a los demás nobles entre sí. Por lo tanto, el hombre no podía dejar de reconocer lo que Kratos había hecho, independientemente de las motivaciones del espartano. Liz aprovechó ese momento para intervenir en la conversación. «Alguien me robó mi castillo». Vlad parpadeó y entrecerró los ojos.
No sé quién, pero por eso todo está tan mal. Por eso estamos aquí, para intentar recuperarlo. Entonces parece que he encontrado la manera de saldar mi deuda. Una lanza, que Kratos conocía de su batalla en Francia, se formó en sus manos, y el berserker hizo una reverencia solemne ante todos. Vlad Tepes, voivoda de Valaquia. Mi lanza será tuya hasta que se hunda en el cuerpo del miserable que se atrevió a someterme a esta obscenidad. Kratos, dijo el espartano, con claras dudas sobre todo esto. Los aliados eran valiosos en la batalla, y Vlad era poderoso. Aún recordaba cuánto le había costado derrotarlo en Francia. Y no sería la primera vez que trabajaba junto a alguien que había sido enemigo en esa tierra. Aunque solo la había visto brevemente en persona durante la campaña francesa, Atalanta había sido una de las confidentes de Baldur allí, ayudando activamente al dios loco en su intento de regresar a su mundo y vengarse de Freya. Y había sido de total confianza en su reciente campaña, incluso volviéndose contra Jason al principio, cuando se opuso a sus ambiciones. Ojalá hubiera encontrado la fuerza para hacer lo mismo con Baldur, pero su mente se había visto afectada por la mejora de locura que Avenger le había infligido. Algo que también aplicaba al sirviente, que ahora les ofrecía sus servicios. Vlad, sin embargo, era un berserker, lo que significaba que su mente ya estaba distorsionada y alterada, simplemente por la clase de sirviente que portaba. Y estaba aún más cambiado por la leyenda que se le había atribuido, una leyenda que el hombre rechazó, a pesar de lo poco que le había servido. Ambas cosas podían volverlo impredecible. Aunque, siendo sincero consigo mismo, al menos parte de su inquietud residía en que Vlad había sido un enemigo en el pasado, y, al parecer, uno más dispuesto que Atalanta. Pero a pesar de ser la misma persona, en cierto sentido, este Vlad era diferente al que había combatido. Ni siquiera recordaba a Kratos de su encuentro anterior. Una parte más pequeña y silenciosa de Kratos podía admitir que su inquietud se debía más a las similitudes que veía entre su yo más joven y los berserkers con los que se había topado. Ambos, esclavos de una rabia que los había atado, entretejida en su ser. Al final, era un punto discutible. Otro sirviente no era algo a lo que pudieran rechazar. Y los berserkers que habían sido sus hermanos escudo en campañas pasadas habían sido valiosos recursos. Incluso Kiyohime, mientras su leyenda la dominaba, había logrado la cordura suficiente para dar su vida y asegurar su victoria final. Cualquier duda que pudiera tener sobre Vlad, o los berserkers en general, no le bastó para rechazar la ayuda cuando se la ofrecieron. Mucho menos de alguien a quien sería una grave ofensa negarse. Ya tenían suficientes enemigos como para crearse uno nuevo. Sobre todo de una manera tan evitable. Extendió una mano y el vampiro sujetó la muñeca del fantasma de Esparta. Intercambiaron un asentimiento. ¿Quién es esta última que te acompaña?, preguntó Vlad, mirando a Avenger, quien lo observaba atentamente. Me recuerda a otra que vivió la gran guerra del Santo Grial conmigo. Inclinó la cabeza, pensativo. Aunque, no. Avenger parpadeó. ¿Qué? Yo también formé parte de ese desastre. El ojo de Vlad se crispó ante la vulgaridad. Kratos supuso que si de verdad conocía a Jeanne, oír semejante crudeza en lo que parecía ser su rostro debió de ser desconcertante. Ajeno a esto, Avenger se limitó a reír con amargura. Porque, claro que sí, sea lo que sea que haya sido vuestra gran guerra del Santo Grial, ya que ninguno de vosotros la recuerda lo suficiente como para decir nada más que fue un desastre. Levantó las manos. Pero yo no soy ella. Ni siquiera lo recordáis, pero no es la primera vez que nos vemos. Trabajaste para mí, y no de buena gana, en el pasado, hasta que me azotaron y cambié de rumbo. Su hombro golpeó a Kratos. Ahora tengo a este grandullón arrastrándome, intentando ayudarme a compensar mis errores del pasado. Miró a Vlad directamente a los ojos. Vengadora. Clase y nombre, ya que ninguna de estas personas usará ninguno de los nombres que se me ocurran. Él sería un lugar mucho más cálido antes de que Kratos llamara a la mujer la sirvienta de Isenifeuer, su último intento de encontrar un nombre para sí misma. Más allá de lo ridículo que era difícil de manejar, demasiado largo para decirlo. La mirada de Vlad era calculadora. Entonces, eres su opuesto, no solo en apariencia.
Soltó un bufido que, de alguna manera, logró sonar digno. Y tu elección de palabras. Y yo tampoco cago en arcoíris como ella, dijo Avenger, con sarcasmo en la voz. Vlad negó con la cabeza. Esto será un cambio, pero la guerra crea extraños compañeros de cama. Se giró hacia Liz. ¿Qué más podría obstaculizarnos el camino a los niveles superiores? Liz se encogió de hombros. No lo sé. Como les dije, tenía un par de trabajadores temporales que se suponía que también les darían algo de diversión antes de que llegaran a mí, pero, se mordía el labio inferior. Este nivel nunca se suponía que fuera así. Así que cualquier información que pudiera tener sobre los niveles superiores probablemente sea peor que inútil. Se pasó una mano por el pelo, con la frustración reflejada en su rostro. La gente que contraté podría incluso estar muerta, lo que, su voz se fue apagando, mientras Vlad asentía. Hospitalidad de nuevo, y Kratos lo comprendía. Había invitado a esos trabajadores, de forma distinta a los huéspedes de abajo, pero aún así era responsable de ellos. ¿Y si algo les hubiera pasado? Perdemos el tiempo, rugió Kratos al cabo de un momento. De acuerdo, dijo Vlad, dejando caer su lanza. Las escaleras deberían estar cerca, suponiendo que la distribución de este piso no haya sufrido modificaciones en ese sentido. Se giró y echó a andar. Veamos, y que el cielo ayude a quien intente impedírnoslo. Mientras seguía la estela del Berserker, Kratos descubrió que no podía discrepar de su opinión, salvo por la mención del más allá abrahámico. No tenía nada en contra de ese dios, pero aún así, prefería que no hubiera ninguna interferencia divina. En cualquier caso, quienquiera que hubiera hecho esto tenía mucho que responder. Más allá del robo del castillo de Liz y las amenazas a sus vidas, había jugado con sus mentes. La furia de Kratos, aunque firmemente controlada, era una hoguera a la altura de la que había desatado Vengador. Nada más los detuvo mientras recorrían los oscuros pasillos que se alejaban del trono de Vlad. El Berserker los guió por los sinuosos pasadizos con la misma confianza y seguridad de quien avanza a grandes zancadas por sus propios dominios. Y quizá así era este lugar antes de que cambiara, cuando Liz fue destituida. O quizá fue solo la oscuridad que lo rodeaba lo que le permitió pisar con tanta firmeza. Los vampiros, como le habían dicho, eran depredadores de la noche, y los rayos del sol una de sus mayores maldiciones. Sea cual sea el motivo, se movió con la suficiente rapidez como para que, apenas instantes después de su partida, pareciera que se encontraban ante un par de pesadas puertas metálicas. Una de ellas estaba sellada por una intrincada cerradura que brillaba suavemente en la oscuridad, con mana zumbando en sus bordes. Bueno, al menos eso sigue igual, comentó Liz. ¿Todavía tienes la llave? Sí. Vlad notó sus miradas y sacó una llave blanca y pálida de algún lugar. Según él, debía entregarte esto una vez que hubieras superado la prueba que te había propuesto. Su labio se curvó ligeramente, dejando entrever un leve indicio de un colmillo. Viendo que ese plan es tan ruinoso, lo descartaremos. Agarró la cerradura, metió la llave y miró por encima del hombro. Aléjate. Si esto tiene trampa, mi maldito cuerpo debería ser lo suficientemente resistente como para resistirla. Liz pareció querer decir algo, pero asintió con la mirada, desprendiendo preocupación. Por suerte, su preocupación fue en vano, pues la cerradura se abrió sin sorpresas desagradables. Vlad la tiró a un lado, y el sonido del golpe contra el suelo aún resonaba en sus oídos cuando el sirviente puso las manos sobre las puertas y las empujó, sin mucha suavidad, estrellándolas contra las paredes. Fue un pequeño milagro que no se hubieran desprendido por completo de sus amarras, pensó Kratos. Entre el polvo que se asentaba, pudo ver un par de antorchas encendidas. Y unas escaleras que subían en espiral. Bien, siseó Vlad, enderezándose. Esto también sigue igual. Aún podría haber trampas, murmuró Avenger. Pensemos que estamos a salvo, y luego nos quitamos la alfombra de debajo de los pies. Liz avanzó flotando, justo encima del primer escalón. Puedo ir primero, echarle un buen vistazo a todo. Después de todas las trampas que puse para mantener a Baldur fuera, creo que he recogido un par de cosas. Puedo ayudarte. Mi vista es más aguda en la penumbra.
Caminó hasta la pared de la torre y puso un pie sobre ella, luego otro, hasta quedar de pie, perpendicular al suelo. Y no tengo necesidad de subir las escaleras, no cuando las paredes servirán igual de bien. Innecesario, dijo Kratos, desenvainando las espadas del caos. Sube, te seguiremos. Espera, nosotros interrogación de cierre. La voz de Avenger se convirtió en un grito, mientras Kratos la agarraba por la nuca y la echaba, sin mucha ceremonia, por encima del hombro. ¿Qué demonios? Juro por Dios que te voy a morder. No muerdas, rugió Kratos, momentos antes de lanzar una de las espadas contra la pared de la escalera, muy por encima de ellos. Esperó a que la espada se asentara en la piedra, una pausa casi instintiva en ese momento, antes de que sus músculos se tensaran y su cuerpo volara por los aires, Avenger dejando un rastro de maldiciones a su paso. Giró en pleno vuelo, con las rodillas y el codo impactando contra la pared, con la mirada ya buscando el siguiente punto de anclaje, incluso antes de que las vibraciones del impacto hubieran terminado de sacudir la pared y al hombre. Entonces, las espadas volvieron a salir disparadas, perforando la pared, y reanudaron el vuelo. Al menos Avenger se asentó lo suficientemente rápido. Los gritos, tan cerca de su oído, lo distraían. Y eran desagradables. Por suerte, para ambos, el viaje fue rápido. Apenas había tocado tierra cuando Avenger empezó a retorcerse, apartándose de su hombro. La mirada que le dirigió se vio atenuada un poco por sus mejillas sonrojadas y la chispa de excitación que aún ardía en esos ojos amarillos. Una pequeña, jodida advertencia. Lo que fuera que se veía en su rostro solo la hizo fulminarla con la mirada. Al menos le di una red antes de hacerle eso. Si te estás quedando atrás de mí en cortesía. Tenía razón. Te avisaré la próxima vez. Señor Kratos. La melena morada de Mash, aún coronada con ese peculiar tocado, se había asomado por el borde de la puerta abierta que daba al rellano. Se dio la vuelta y, tras unas palabras apagadas, se le unió el resto del grupo. Todos parecían contentos de verlos. Por favor, dime que lo tuviste más fácil que nosotros, gimió Fujimaru. Entre las escaleras que se derrumbaron bajo nuestros pies, el fantasma que planeaba sepultarnos vivos, los golems de vino. Su voz se fue apagando, negando con la cabeza. Había un corazón, empezó Kratos. Nos mostró visiones. Intentó engañarnos con nuestros arrepentimientos del pasado. Un gruñido, más irritado de lo habitual. Falló. Empezó Shuten, desde detrás de Fujimaru. ¿Quién es? Vlad acababa de despegarse de la pared y aterrizó, con las rodillas apenas dobladas por la fuerza del salto, Liz justo detrás de él. Su mirada se posó en Kratos. ¿Aliados tuyos? Ante el asentimiento de Kratos, el sirviente se enderezó antes de ofrecer una reverencia, con la misma solemnidad que les había hecho a los tres hacía apenas unos momentos. Vlad Tepes III. Kratos me liberó de una pesadilla, y he decidido acompañarlo para saldar esa deuda. Mash no reaccionó al nombre. Después de todo, había luchado contra ese mismo sirviente junto a Kratos en Francia. Pero los ojos de los demás se abrieron de par en par, sorprendidos, excepto Joe, pero la dragona con forma de mujer mostraba pocas emociones, o ninguna reacción. Era impasible incluso en los mejores momentos, pero de una manera distinta al estoicismo espartano que Kratos tenía y que tanto divertía a Falle. ¿Te refieres a Dra? Preguntó Mash, interrumpiendo con la mano a Fujimaru, mientras la escudera negaba frenéticamente con la cabeza. El rostro de Vlad se había enrarecido, las líneas de su rostro se acentuaban mucho más, con más intensidad. No pronuncies ese nombre. La ira, una turbulenta corriente subyacente, oscurecía el tono aristocrático de su voz. Respiró hondo y sus rasgos se suavizaron un poco, perdiendo su aspereza. Ya lo conozco, señor, murmuró Mash, aún agarrando la boca de Fujimaru con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo que vengador, supongo. Ante el asentimiento de la chica, Vlad inclinó la cabeza levemente. Entonces, como mínimo, aprecio que, aunque nuestro último encuentro fue como enemigos, me tenga el respeto suficiente como para callar ese maldito nombre antes de que lo pronuncie alguien menos respetuoso, o simplemente ignorante de las circunstancias en las que me encuentro. Gracias. De nuevo, esa ceja se arqueó, deliberadamente.
Junto con la pausa, era bastante obvio lo que pedía el noble. Mach Kirielit, su excelencia. Este es mi maestro, Ritsuka Fujimaru. Con cuidado, soltó a la chica. Lo siento. El cuerpo de Fujimaru se inclinó en una reverencia. No quise ofender, solo escuché ese nombre y todos los Castlevania que he jugado me vinieron a la mente. No volverá a pasar. Sostuvo el arco mientras seguía balbuceando. Ritsuka Fujimaru, y este es Sakamoto Yoryu, Shuten, Y. Matari. La voz desconcertada de Liz interrumpió bruscamente a la chica. ¿Qué haces aquí? No pensé que Archer, al que contraté como jefe de cocina, te dejaría a ti ni a ningún otro miembro de su personal fuera de su vista, con lo mucho que se quejaba de la cantidad de trabajo que tenía que hacer. Todos los servants parpadearon, volviéndose hacia la mujer en cuestión con una nueva comprensión en sus ojos. Una mirada que Fujimaru compartía. Espera, la Matari, la espía. Empezó la mujer. ¿Bailarina exótica? Espero que puta no fuera una de las palabras que estabas a punto de decir. A pesar de su tono relajado y su expresión aún agradable, había un ligero atisbo de fragilidad en su voz. Pero sí, ese es el nombre por el que soy más conocida, pero el jefe de cocina que usted mencionó pensó que era más fácil referirse a mí por mi nombre de pila. Pero al menos tiene razón en algo, señorita Elizabeth. No debería estar aquí. Suspiró, con aire de fastidio. Solo tenía curiosidad por saber a dónde conducía el pasadizo oculto tras el único pasillo. No pensaba hacer más que echar un vistazo, pero se nos derrumbó la escalera y me encontré en el sótano, luchando contra cosas contra las que no estoy hecha, completamente fuera de mi elemento. Volvió a suspirar y miró a Kratos. De repente, sintió como si le estuvieran desprendiendo la piel, capa a capa, hasta que lo más profundo de su ser quedó desnudo y expuesto ante la mujer. Curiosamente, era muy similar a como siempre lo habían hecho sentir sus enfrentamientos con Odín. Como si el manipulador padre de todo pudiera ver a través de él. Algo se aclaró en sus ojos, y entonces miró más allá de él. Posiblemente no le gustaba lo que había visto en la espartana, y la sensación desapareció. Como parte de su personal contratado, me mantendrá a salvo, ¿verdad, señorita Elizabeth? Un tono lastimero se había apoderado de la voz de la mujer, y sus ojos se abrieron de par en par en un claro intento de ganarse la compasión. Liz siendo Liz, funcionó. Claro que sí. El camino de vuelta está despejado por donde vinimos, podrías volver a las cocinas si quieres. La mujer se ensombreció, y Liz continuó. O podrías quedarte cerca del maestro humano en la parte de atrás, si no quieres arriesgarte a volver corriendo. Entre Futsi, el tío Vlad, yo y todos los demás, deberíamos poder terminar esto rápidamente. Creo que lo haré. Que los pasillos fueran seguros no significa que se mantuvieran así. Arrugó la nariz. Y como no había vuelta atrás desde los sótanos, supongo que ya me había hecho a la idea de llegar hasta el final. Como dijo, las escaleras se derrumbaron bajo nuestros pies, dijo Sakamoto. Podríamos haber intentado subir, pero el maestro pensó que sería mejor permanecer juntos, y ya estábamos separados como parte de la segunda parte de la trampa. Alzó la mano para juguetear con su sombrero perdido, y terminó teniendo que cepillarse el pelo. Entonces, después de todo el trabajo que pasamos para encontrarnos, no iba a separarnos de nuevo, por si acaso nos esperaban más sorpresas. Los sótanos, se suponía que estaban completamente prohibidos. Rugió Liz, dando patadas. Peluda, cuando por fin encontremos a quien me robó el castillo, no lo mates hasta que pueda darle al menos un puñetazo. Sus mejillas se inflaron y sus pies siguieron marcando el ritmo con irritación. Quizás 2 veces. Quizás 3. Bueno, no vamos a hacer nada de eso ahora mismo, no quedándome así, se quejó el Oni. Y estoy aburridísimo. ¿Podemos hacer algo más interesante, maestro? Por irritante que fuera, Kratos estuvo de acuerdo, no contribuyó a esa irritación la aprobación que sintió de Avenger, a pesar de su conexión mental, no por las protestas de aburrimiento, sino por el hecho de que estaban perdiendo el tiempo allí. Vengan, retumbó, impulsándose hacia adelante con los pies. La puerta abierta del rellano conducía a otro pasillo largo, similar al que caracterizaba este lugar. Este era más del estilo de la planta baja.
madera en lugar de piedra, alfombras gruesas cubriendo los suelos y cuadros críticos mirándolos fijamente al pasar. Pero la decadencia y la podredumbre que solo se habían insinuado en los niveles inferiores estaban mucho más presentes aquí. Grandes manchas de la alfombra habían sido arrancadas o roídas, e incluso las imágenes de los antepasados de esta casa habían conocido días mejores. El polvo flotaba en el aire, tan denso, al parecer, que se podía tocar, levantado por su paso, y telarañas colgaban de todas las superficies. Y Kratos olía a moho, y posiblemente a otros olores aún más desagradables, con cada respiración. Si la planta baja había sido la fachada agradable que ocultaba la decadencia interior, entonces esta planta era la máscara finalmente desechada. No presagiaba nada bueno para lo que les aguardara al final, pensó. ¿Tenemos otro espectáculo secundario que pasar antes de llegar a la cima? Preguntó Avenger, desde donde seguía Kratos. Podría prescindir de otro montón de tonterías como el corazón gigante y las visiones. El rostro de Liz se arrugó pensativa, luego dejó escapar un largo suspiro de fastidio. Según el plan, esta planta debería haber albergado a algunos de los empleados temporales que contraté para que se pelearan contigo antes de la gran final. Pero, miró a su alrededor. No veo rastro de ellos. Parece que este lugar no ha estado aquí en siglos. Y eso sin tener en cuenta que se suponía que los invitados debían mantenerse alejados de los estúpidos sótanos. Levantó la mano y se echó el sombrero flexible por la cara, ahogando un grito de frustración. ¿Por qué no puedo tener cosas buenas? Machi y Fujimaru le daban palmaditas en la espalda a la chica, intentando calmarla. Avenger, en cambio, se limitó a reír. Míralo por el lado bueno, Pinkie, al menos podrás darle una paliza a quien te jodió la fiesta al final de todo esto. Claro, murmuró Liz, negando con la cabeza. Así que, suponiendo que mis temporales no estén aquí, y, de nuevo, este lugar no parece que haya estado aquí en una eternidad, entonces podríamos estar en camino directo hacia el final. Emocionante, canturreó Shuten. Espero que quien nos esté esperando sea tan entretenido como lo ha sido el resto de esta pequeña excursión. Habla por ti misma, murmuró Matahari, casi demasiado bajo para ser oída. Bueno, comenzó Fujimaru, cuando el pasillo finalmente terminó. Esas parecen las puertas del jefe final. El par de puertas era tan estridente y recargado como todo en esta mansión. Enormes, igual que las de la entrada, y decoradas, esta vez, con un caótico conjunto de tallas que parecían completamente desconectadas entre sí. Los bordes de las puertas eran de espejo, de modo que, al cerrarse, completaban la imagen de un enorme péndulo de cuchillas, que se cernía amenazante sobre algo, fuera de marco, bajo el borde inferior de la puerta. A la izquierda de la puerta, una figura demacrada, envuelta en una túnica roja, una de las manchas de pintura que no se había descascarillado ni desvanecido, con el rostro oculto por una máscara rígida. A la derecha, un cuervo los observaba a todos, con ojos rubí brillando a la luz de las calabazas de Liz. La criatura parecía tan realista que Kratos casi esperaba que saltara de la imagen y alzara el vuelo, graznando todo el camino. Pero el elemento predominante parecía ser la mujer, y su pérdida. En ambas puertas, hombres se arrodillaban, clamando al cielo sobre figuras femeninas inmóviles. Una parte de Kratos se retorció. Las imágenes tenían una familiaridad que no le gustaba. Mach extendía la mano, ya fuera para tocar una de las tallas o para abrirla, cuando, en otro espejo de la entrada, las puertas se entreabrieron, aparentemente por voluntad propia, y lentamente comenzaron a deslizarse. Al abrirse el portal de madera, una fina y tenue niebla comenzó a extenderse por el suelo. Bueno, pasen. Se oyó un movimiento, arrastrando los pies desde el interior de la habitación. Temprano, pero no demasiado. Aún así, es casi la hora de empezar, así que se lo perdonamos. Kratos sintió que se le erizaba el vello. Había algo en la voz. Un tono distraído, como si quien hablaba tuviera que recordarse a sí mismo que debía hablar, como si solo fuera parcialmente consciente de la conversación que estaba iniciando, o incluso de lo que ocurría a su alrededor. Le recordó a Kratos, en cierto modo, a Dédalo. Colgado en el laberinto por los dioses.
Loco, con la mente destrozada hacía tiempo, el hombre, durante un tiempo, creyó que Kratos era su hijo muerto. Había una desconexión similar con la realidad en la voz de ese hombre. Ten cuidado, su voz, incluso en voz baja, aún flotaba sobre sus cabezas al entrar en la cámara. Para ser el lugar que, supuso, había reemplazado la sala del trono del castillo Xegite, era sorprendentemente pequeño. Para nada estrecho. El techo era lo suficientemente alto como para que Oryou pudiera flotar sobre sus cabezas, como era su costumbre, con espacio de sobra, y las paredes estaban lo suficientemente separadas como para que su grupo no se viera obligado a estar abarrotado. Pero era como un estudio, pensó. La palabra más moderna para una habitación destinada a negocios, ya fueran domésticos o profesionales. Un escritorio grande y desordenado descansaba contra la pared del fondo, bajo una enorme ventana que daba a los terrenos de la mansión. La luna había salido, probablemente estaba en su apogeo, y su luz iluminaba la habitación, permitiéndoles ver sin la ayuda de las calabazas de lis. Una mesa, demasiado grande para la habitación, se interponía entre ellos y el ocupante. Al igual que el escritorio, estaba igualmente desorganizada. Apenas se podía ver su superficie a través de las pilas de papeles que la cubrían, o por las muchísimas botellas vacías esparcidas por su superficie. Incluso desde la distancia, Kratos percibía el hedor a licores viejos y rancios, y por la expresión que cruzó los rostros del resto del grupo, no era el único que lo pensaba. La mirada de Shuten fue pronunciada, y una sola palabra, susurrada y llena de desprecio, salió de sus labios. Puro. El desorden no se limitaba a las superficies de los muebles. Papeles se habían deslizado del escritorio, la mesa, o habían sido arrastrados por ráfagas de viento. Botellas, algunas no del todo vacías, también se habían caído de sus perchas y derramado su contenido por el suelo, en detrimento de la alfombra, que antes era de un rojo intenso, y que ahora lucía numerosas manchas donde se habían secado los líquidos derramados. Libros, algunos medio abiertos, otros con numerosos objetos que sobresalían de sus páginas, mostrando dónde se había marcado un lugar, se apilaban en las pocas sillas de la habitación. Por lo demás, la habitación era mucho menos opulenta, en contraste con el resto de la mansión que habían visto. El escritorio, la mesa, las sillas, todo era más sencillo, incluso tosco, al menos en comparación con los finos muebles, aunque desgastados y descuidados, que Kratos había visto en otras partes de la casa. Ciertamente no eran las posesiones de un noble acostumbrado a la riqueza. Estas se parecían más a lo que adornaba la casa de Kratos en los bosques salvajes. Prácticas, robustas y sin adornos. La única ornamentación real en las paredes desnudas de la habitación era algo que tenía en común con el resto de la mansión. Pinturas. Pero en lugar de hombres ancianos y adustos, o paisajes desolados, los sujetos de las imágenes eran mujeres. Dos de ellas parecían mayores, ya habían pasado la flor de la vida, mientras que la tercera parecía haber salido apenas de la infancia. Era su representación la que colgaba en el lugar de honor, dominando la habitación, como si se cerniera sobre todo el espacio. Tan grande era la pintura que, incluso a distancia y a pesar de la tenue luz, Kratos pudo leer la inscripción debajo. Virginia. Esta era la imagen que su anfitrión contemplaba cuando entraron en la habitación. Él, al igual que los muebles, era sencillo, casi olvidable. No era demasiado alto ni corpulento. Para ser un sirviente, ciertamente no parecía un gran luchador. Atreus, mitad hombre y mitad niño todavía, y con al menos un estirón, si no más, por delante, lograba parecer una amenaza mayor que este hombre. Y a eso no ayudaba la palidez de su piel, que parecía cerosa y pálida, con apenas un leve matiz amarillento que comenzaba a filtrarse. Una mata de pelo negro, despeinado y grasiento, descansaba sobre su cabeza. Su ropa estaba en un estado similar, arrugada, como si hubiera dormido con ella, ajustándose a las ojeras, durante muchos días, y algo raída, al menos en comparación con los disfraces más fantásticos que vestían los sirvientes, aunque, ¿cuánto tiempo llevaba este hombre planeando el robo del castillo? La ropa de los sirvientes, según había observado Kratos, no era más inmune a la acumulación de suciedad y mugre que los propios sirvientes. Véase el ataque de Lis por ensuciar su vestido con la mugre del suelo.
Curiosamente, le recordó a Eric, o, más correctamente, a su esposa, cuando le preguntó a Da Vinci qué era exactamente la literatura victoriana. Eso la había llevado por una tangente que descarriló por completo las lecciones planeadas de la mujer para ese día, convirtiendo lo que se suponía que sería una explicación más fundamentada sobre armas de fuego, ya que, después de los piratas, intuía que era probable que se encontraran con armas más modernas en el futuro, a pesar de que los sirvientes, en gran medida, tenían una mentalidad más medieval, con un bufido desdeñoso, por supuesto, en una charla demasiado detallada sobre literatura victoriana, que abarcaba más de un siglo de información. Chaleco oscuro, solo parcialmente abotonado, sobre una camisa que antes había sido blanca. Una fina cinta atada al cuello, a modo de corbata. Pantalones igualmente oscuros, con las manos en los bolsillos. Finalmente, cuando sus miradas se posaron en él, el hombre se giró. Una sonrisa débil se dibujó en sus labios, bajo su fino bigote, al ver a la chica furiosa junto a Kratos. Empezó. Aunque no se le permitió hablar más, una mano se alzó de golpe, señalándolo directamente. Edgar Allan Poe. Los ojos de Match estaban abiertos como platos, y el dedo índice temblaba ligeramente. Pensé que la cosa del sótano me resultaba familiar, y luego, cuando supimos por lo que tuvo que pasar el señor Kratos, me hizo sospechar aún más, su rostro se torció en una mueca, casi como si el hombre la hubiera traicionado personalmente de alguna manera. ¿Cómo pudiste hacer todo esto? Una sonrisa tímida, uno que parecía desconocida por la falta de uso, comenzó a formarse en el rostro del hombre. ¿Un fan, entonces? Tengo entendido que mis obras alcanzaron una fama en mi muerte que se me escapó en vida. Asintió brevemente. Sí, señorita, ese es mi nombre. Se enderezó un poco, recorriendo con la mirada al grupo reunido frente a él. Y en cuanto a por qué lo hice, como tú lo dices, condensando en un par de palabras un plan que comenzó con la apropiación de este castillo para mi propio beneficio, ¿por qué, si no, haría algo el hombre? Suspiró y su mirada se posó de nuevo en el gran retrato de la pared. Por amor, claro. Un amor perdido. Se giró hacia ellos con un anhelo desesperado en la mirada. Voy a traerlos de vuelta. A todos. Imposible. La voz de Fujimaru era fría y dura. Muerto es muerto. Lo sé mejor que nadie. A menos que te aferres al mundo después de morir, no puedes regresar, y eso es solo una especie de vida a medias en el mejor de los casos. Espíritus heroicos aparte, pero estoy bastante segura de que no cumplían los requisitos. Y también son solo fantasmas. Fantasmas superpoderosos, pero fantasmas al fin y al cabo. Entrecerró los ojos. Y dirían lo mismo, o al menos, mis dos maestros lo creen. No, maestro, eso es todo lo que somos, dijo Sakamoto. Estamos un poco más vivos que la mayoría de los fantasmas, pero incluso el berserker más enloquecido sabe que, al final, estamos muertos, y el mundo nos ha pasado de largo. Poe estaba empezando a abrir la boca para replicar, cuando una lanza maligna, goteando carmesí, atravesó la habitación, directamente hacia él. Gritó, retrocediendo, a pesar de que el ataque rebotó en un escudo rojo lívido que se interpuso entre el hombre y la lanza. Se aferró al borde del escritorio, con los hombros agitados mientras respiraba con dificultad. Ahórrame tu disimulo, espetó Vlad, con la lanza en alto. Tú, al violar mi mente y someterme a los tormentos de mi pasado, has cometido una gran transgresión. Sus rasgos se afilaban, el hombre cediendo ante lo que acechaba bajo sus pies. Y no tolero que se invada lo que considero mío, como pueden atestiguar los turcos. El hombre seguía respirando con dificultad, aunque ya no necesitaba apoyarse en el escritorio. El escudo aguantó. Bien. Continuó murmurando para sí mismo de esa manera, ignorándolos, con la mirada perdida, el tiempo suficiente para que Liz se abriera paso hacia adelante. ¿Quieres que lo intente, peludo? Este tipo no parece un buen caster, aunque esos escudos sean lo suficientemente fuertes como para aguantar un golpe de un tío Vlad cabreado, así que podría derribarlos. No, Elizabeth, no podrás atravesarlos. El hombre pareció haber vuelto a la realidad por fin. Tienes razón en que no soy un caster muy potente. Pero este es mi taller, miró a su alrededor y se encogió de hombros. Así son las cosas.
Una sonrisa trémula y frágil le abría el rostro. Y he aprendido a complementar mi poder con otras fuentes para compensar mis deficiencias. Igual que ese aspirante a Onry del sótano, murmuró Fujimaru con el ceño fruncido. Los sirvientes pueden obtener poder recreando fragmentos de su leyenda, dijo Mash, asintiendo. Pero nos hiciste representar tus historias. El barril de amontillado para nosotros y el corazón delator para el señor Kratos. Hizo una pausa, y luego palideció. Espera, entonces, ¿no querrás? Sí, dijo Poe simplemente. Extendió la mano hacia atrás, sacó algo del escritorio y lo levantó. Era una máscara, con la forma de un cadáver, pero con horribles manchas rojas por todas partes, como si la consistencia de la propia piel se hubiera roto y la sangre hubiera brotado. Y entonces, desde el techo, uno a uno, comenzaron a filtrarse fantasmas. Cientos pasaron junto a ellos, tal vez miles, hundiéndose en el suelo sin siquiera mirarlos. Sus cuerpos eran de un color rojizo apagado, en lugar del blanco nebuloso de los fantasmas que los habían atacado afuera. Y todos y cada uno de ellos llevaban una máscara idéntica a la que Poe tenía en sus manos. La máscara de la muerte roja. Elizabeth ya había proporcionado a los invitados y el lugar para el baile. Al ser Ayoen, contaba como mascarada para el ritual, aunque tenía que asegurarme de que así fuera. Una plaga está azotando la tierra, dijo Mash, mirando a Kratos. Un noble y sus amigos se encierran en su casa para esconderse, para capear el temporal mientras todos los de afuera mueren, pero algo los visita la noche del baile de máscaras y los infecta a todos con la enfermedad. Toda esa gente, continuó la chica, fulminando con la mirada a Poe. ¿Y para qué los vas a usar? Es el grial, ¿verdad? Dijo Fujimaru. Siempre se reduce a esas cosas. Son lo único que estabiliza las singularidades, e incluso si las que hemos estado recuperando no están al mismo nivel que los omnipotentes concededores de deseos, la verdadera, aún tienen poder para días. Pero no tiene un grial, no uno completo, rugió Kratos, con la mente trabajando furiosamente. Poe asintió con tristeza. Solo un fragmento. Suficiente para esta diminuta singularidad. Pero incluso completa, sería inútil para lo que la necesitaba. Necesitaba más poder. Suficiente para convertir este fragmento en un grial de verdad. Bajó la mirada al suelo, pero ni siquiera lo estaba mirando realmente. Sus ojos se habían desenfocado de nuevo, como si mirara directamente a través de los listones de madera. Pero hay suficientes almas abajo para eso. Los ojos de Vlad eran charcos rojos. No basta con que violes nuestras mentes con tus juegos, sino que ahora, pretendes escupir sobre los juramentos de hospitalidad que protegen a estos huéspedes. Su voz fue bajando poco a poco, hasta convertirse en un siseo bajo y peligroso. Tu muerte hará que quienes me ganaron mi título palidezcan en comparación. Nada bueno sale de intentar resucitar a los muertos, espetó Fujimaru. O terminas convirtiéndote en un nigromante estereotipado o creas una abominación. El velo existe por algo. Los dos mundos no deben mezclarse. Kratos, que había luchado para salir del Tártaro en 3 ocasiones distintas y cuyo hermano también había regresado, consideró que su acuerdo era un poco hipócrita, pero, ¿cuánto daño se podría haber evitado si Kratos simplemente hubiera permanecido muerto? Y Mimir estaba animado. Pero vivo. Había una razón por la que Mimir estaba seguro de que Freya no resucitaría a su hijo de esa manera, condenándolo a una semivida casi similar a una maldición. La única razón por la que Mimir había accedido en primer lugar era que era ligeramente mejor que la prisión en la que Odín lo había atrapado. ¿Qué habría dado por volver a ver a Lisandra, Calíope o Falle? Aun sabiendo lo que la luz de Alfheim mostraba, que no era real, se había sentido, tentado, esa segunda vez, a adentrarse en ella de nuevo. Para ver un atisbo de Falle. Para volver a oír su voz. Pero, hiciera lo que hiciera, no habría hecho esto. No podrás infectar a los de abajo, rugió Kratos. Sus vidas no son baratijas con las que puedas jugar. Ni son sacrificios por tus ambiciones. Poe parpadeó. Infectar. Mi buen hombre, ya infecté a todos en esta mansión en cuanto cruzaron el umbral. El aire del estudio se volvió de repente, espeso. Y de repente, el pecho de Kratos ardía.
toses, un estallido rápido de cada una, resonaban a su alrededor. Y su voz se sumó a la cacofonía, mientras luchaba de repente por respirar. Y le dolían las articulaciones. Todo su cuerpo se sentía destrozado por el dolor. Dolores, el primer síntoma, junto con mareos y dificultad para respirar, dijo la voz de Poe, distante y apagada. Kratos se obligó a enfocar la vista y vio que el lanzador se había puesto la máscara que había recogido del escritorio. En total, tarda menos de media hora en completarse. Una vez que la sangre empiece a resumar por los poros, el fin estará cerca. Ignoró el dolor, la dificultad para respirar, lo dejó todo a un lado. El hacha Leviatán silbó a lo lejos, solo para golpear los escudos del lanzador y rebotar, aunque no sin dejar una red de grietas en el punto de impacto. El sirviente se estremeció de nuevo, aunque se recuperó más rápido. Pero supongo que debería agradecerte que me hayas entregado semejante recompensa. Las almas de los sirvientes, en el ritual adecuado, están destinadas a potenciar el Grial. Y entre las que me has traído y las que Elizabeth ya nos ha proporcionado, debería ser más que suficiente, pero si no, el alma de un dios sin duda cubrirá la falta. Un nuevo ruido comenzó a llenar la habitación, ahogando el sonido de sus respiraciones. Inundaba la habitación desde la ventana, que se había abierto de golpe y se había abierto de par en par. Graznidos y el sonido de bandadas de alas emplumadas. Como llamados, los cuervos entraron en masa por la abertura, agrupándose, enjambre. En un instante, eran solo un grupo de pájaros parloteando, zigzagueando en algo que casi parecía un patrón, y luego, en un abrir y cerrar de ojos, se formaron un núcleo sólido. Dedos retorciéndose se extendían ondulando desde la masa, fusionándose lentamente en extremidades reales. Brazos, plumas que brotaban a lo largo, plumas que brillaban con el filo de una navaja. Piernas delgadas tocaron el suelo, garras malvadas clavándose en la alfombra. Y en sus cuellos, un trozo de carne informe se retorcía, antes de estallar en una cabeza picuda que, de alguna manera, se extendía a caballo entre lo humano y lo animal. ¿De verdad? Podía oír cómo Avenger ponía los ojos en blanco en su voz, a pesar del jadeo que le costaba articular las palabras. Fue mi obra más conocida, dijo Poe, casi avergonzado. La mayoría de la gente común del futuro ni siquiera puede nombrar un segundo que lleve mi nombre. Estas cosas deberían darte una muerte más fácil que la que promete la enfermedad. Se encogió de hombros y se recostó en su asiento. O, si no, podrán entretenerte hasta que pase su curso. Se apartó de ellos de nuevo, su atención se desvió hacia su interior, y el silencio que quedó se llenó rápidamente con los gritos furiosos de las cosas que ahora llenaban la habitación, cosas que ya se estaban tensando, preparándose para abalanzarse sobre ellos. Plan. Siseó Avenger, antes de que otro ataque de tos le robara la voz temporalmente. Velocidad, gruñó Kratos, con la voz más baja, áspera, por la incomodidad. El tiempo no es nuestro aliado aquí. Liz, conténtate, intenta romper sus protecciones. Debemos abrir una brecha para... Cualquier otra cosa que hubiera estado a punto de hacerse vio interrumpida cuando los hombres cuervo finalmente hicieron su movimiento. Graznando, chillando, farfullando con voces que casi parecían humanas, descendieron. La mayoría había ascendido al cielo, pero no pocos, con las alas deformadas e incapaces de soportar su peso, se vieron obligados a arrastrarse por el suelo, con la espalda encorvada, mientras se abalanzaban sobre su presa. Las garras arañaron el escudo de Kratos, levantando chispas al chocar el metal contra las garras. Kratos retrocedió, lanzando a la criatura lejos, y se alarmó un poco al ver cuánta fuerza tuvo que emplear para lograrlo. Los monstruos eran más fuertes de lo que parecían, o, más probablemente, la enfermedad estaba minando rápidamente su fuerza y resistencia. Sentía las extremidades encadenadas, cada una arrastrando el peso del templo de Tyr. El pecho le ardía y respiraba con dificultad, a pesar de que apenas había intercambiado golpes con sus enemigos. El hacha Leviatán cortó el aire, intentando decapitar a una criatura que intentó abalanzarse bajo su guardia, pero falló. La criatura retrocedió de un salto con una serie de ruidos alarmantes. Dos más descendieron, y se vio obligado a agachar la cabeza. El viento le rozó la piel. Las criaturas dieron vueltas.
Su vuelo los había llevado de vuelta al pasillo, pero una figura oscura salió disparada a su encuentro antes de que pudieran regresar. El cuerpo de Oryo estaba empapado en sudor, con el cabello prácticamente empapado, mientras lanzaba un puñetazo hacia adelante, su grito de guerra habitual menos vibrante, casi apagado y apagado. Uno de los híbridos se apartó del camino, con movimientos fluidos y gráciles, pero el otro no fue tan rápido. Levantó un brazo en un intento de bloquear, por poco que lo hiciera. Los huesos huecos se rompieron, y la cosa salió despedida en espiral, gimiendo de agonía. Oryo jadeó al retirar el puño, luego bramó de dolor, mientras la otra le arrancaba tiras de la espalda, y de su boca salían graznidos furiosos. El pie de la mujer se disparó en una patada inversa, alejando a la cosa, pero sin conectar. Mientras revoloteaba hacia atrás, la cosa lanzó un grito que casi parecía burlón. Con la pierna aún extendida, Oryo se torció el tobillo, quitándose el zapato de tacón y agarrándolo entre los dedos. Y se lo lanzó a la cara, con el talón puntiagudo primero. Esta farfulló, agitando los brazos, distraída. Oryo se lanzó hacia ella, guiando el pie. El cuerpo de la cosa se dobló por el golpe, respirando y espumeando con sangre brotando de su pico. Con un gruñido de esfuerzo, con el pie aún clavado en las entrañas de la criatura, Oryo pateó hacia arriba, aplastando la monstruosidad contra el techo con un impacto que sacudió todo el suelo. Oryo liberó el pie de un tirón, arrebatando el zapato de tacón en el aire con un sorbo. Oryo-san, te lo devolveré. Su respiro duró poco. Las ventanas del pasillo se abrieron con un chasquido, y más grupos de cuervos revolotearon, embistiendo una vez más para formar otra oleada de abominaciones mitad hombres, mitad córvidos, que se abalanzaron hacia adelante, incluso mientras sus cuerpos aún goteaban la humedad de su placenta. Oryo sacudió la cabeza y levantó los puños mientras las criaturas cargaban, aunque se tambaleó, ligeramente inestable, en el aire. Avenger estaba espalda con Vlad, nada menos, con las lanzas moviéndose de un lado a otro frente a ellos mientras intentaban mantener a raya a los hombres cuervo. Ambos se veían obstaculizados por la cercanía. Dada la cantidad de papel en la habitación, el fuego de Avenger era tan peligroso para ella misma, hasta cierto punto, aunque no era incombustible, tampoco era precisamente inflamable, y sus aliados como lo sería para sus enemigos, sobre todo si la habitación misma ardía. Y la habilidad de Vlad para fabricar lanzas era indiscriminada incluso en el mejor de los casos. No es que eso le impidiera hacer brotar una pica del suelo, del techo, de las paredes, cada vez que encontraba un momento de respiro en la batalla, y lanzarlos a todos contra el caster apiñado al fondo de la habitación. Ninguno había roto sus escudos aún, hasta el punto de que Poe incluso dejó de inmutarse. De hecho, apenas prestaba atención a la batalla en la sala, solo murmuraba para sí mismo, mirando constantemente un reloj de bolsillo que apretaba entre sus manos o mirando fijamente el fragmento del grial, que había dejado sobre el escritorio, donde antes reposaba su máscara. Esperando, impaciente. ¿Intentas lograr algo con eso?, gruñó Avenger, con el mango de su lanza clavado en el pico de un híbrido, manteniéndolo, y más pertinente aún, sus garras, lejos de ella. En lugar de, no sé, ensartar a las cosas que intentan comernos. El maná de un caster no es infinito, espetó Vlad, esquivando una monstruosidad que trinaba, cuyas garras solo cortaban el aire. Su respuesta fue rápida y brutal, su lanza se deslizó fácilmente en su cráneo. Con desprecio, la arrojó a un lado. Incluso en lo que supongo que es su taller, se necesita energía para repeler nuestros ataques. Así que debemos mantener la presión, cuando y donde podamos. Con el tiempo, sus defensas se romperán. El pie de Avenger arremetió, derribando a una monstruosidad que estaba en el suelo. Sí, pero antes de que nos desplomemos. Su mano metálica se limpió los labios, que quedaron manchados de rojo. No has hecho ni una maldita mella. Gruñendo, descartó su lanza y desenvainó la espada, cercenando un brazo que la agarraba por la articulación, para luego asestar un puñetazo brutal que envió al híbrido contra un grupo de sus compañeros, antes de que la asaltara otro ataque de tos. Puede que no necesites respirar con toda la mierda de Drácula que llevas encima, a regañadientes, lo sé, pero los demás no lo tenemos tan fácil. En eso te equivocas.
Avenger, a pesar de la continua presión de garras, picos y plumas, desvió la mirada. Vlad seguía moviéndose como un río, los ataques de las criaturas nunca se acercaban a tocarlo, y sus contraataques eran tan feroces y definitivos como siempre, pero el margen de error para sus esquivas era cada vez menor. Y su frente, su cara, empezaba a mostrar manchas rojas. Parpadeó, su cerebro se detuvo en seco. Algo que casi le reventó el estómago, pero un disparo de arma se abrió y un patrón errático de agujeros se abrió en las alas del hombre cuervo, que cayó al suelo, con el vuelo repentinamente desequilibrado. Ella lo pisoteó, rompiéndole el cuello, incapaz de mirar quién acababa de salvarla, si arredó al samurái. Y tenía otras preocupaciones. ¿Estás sudando sangre?, escupió Vlad. Un fluido que parecía demasiado rojo para ser solo flema. Sea lo que sea, esta pequeña maldición, me está afectando. Retrocedió un paso, preparándose mientras otro grupo de monstruos chillones volaba en círculos, preparándose para lanzarse, y Avenger vio que su pierna temblaba, por una fracción de segundo. Vlad hizo una mueca. Quizás más que otros aquí. El cuento, según tengo entendido, se considera una alegoría de la inevitabilidad de la muerte y de la imposibilidad de esconderse de ella, como intentaron hacer los personajes. Echó la cabeza hacia atrás, dejando que las patas de una criatura volaran sobre su cabeza, antes de saltar hacia arriba, con dedos que parecían garras extendidas, clavándoselos directamente en el pecho de la criatura. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, y luego cayó hacia atrás. Un sonido húmedo y desgarrador resonó por la habitación mientras arrancaba el corazón de la criatura. Vlad contempló el órgano ensangrentado, que aún se retorcía en sus manos. Y sí, en esa historia, la muerte roja fue enviada para castigar a esos humanos por intentar huir de la muerte, cuanto más ávido sería su odio por alguien que murió, pero escapó de su alcance. Algo horrible cruzó su rostro y arrojó el corazón lejos, con un escalofrío recorriéndole el cuerpo. Mentalmente, Avenger gimió. Te estás agotando más rápido que todos nosotros, por eso intentaste derribarlo ayer. Su gemido aumentó de volumen. Jodidamente maravilloso. Con 2 pasos decididos, se acercó al berserker. Vuélvete loco, entonces. Yo te los quitaré de encima. Levantó la espada, con el brazo asesino hacia atrás, listo para atacar. Hasta yo tengo que empezar a destrozarlos con esta maldita guitarra. Kratos, por su parte, maldecía el abarrotado espacio en el que se encontraba. Las espadas del caos eran ideales para una batalla como esta, pero eran tan capaces de desgarrar la carne de sus aliados como de sus enemigos. Mientras bloqueaba un pico chasqueante con la cabeza del hacha Leviatán y luego giraba el mango hacia la cabeza de la criatura, su mente se abría paso entre la niebla plagada de enfermedades, recogiendo, examinando y descartando escenario tras escenario. Que los demás se replieguen y desaten las cuchillas. Posiblemente viable. Pero sin importar cuántas criaturas abatieran, cada vez más entraban por las ventanas, compensando sus pérdidas con una velocidad infernal. Y había escuchado los comentarios de Vlad a Avenger y estaba de acuerdo. La presión constante sobre Poe podría no estar haciendo nada, pero sus recursos no podían ser infinitos. No si intentaba reunir más poder para convertir el fragmento en un grial verdadero. Kratos sentía que acumularía esa energía, no la gastaría en sus defensas, para no arriesgarse a no alcanzar su objetivo. Invocar la furia espartana. Usar el poder, la velocidad, la concentración que otorgaba para despejar la habitación de enemigos y luego descargar su furia sobre los escudos del lanzador. Tan viable como el plan anterior, pero cuanto más rápido lo agotaría. Sentía la enfermedad que se había desatado sobre todos ellos ardiendo en su interior, peor que la niebla venenosa que había cubierto el laberinto de Ivaldi en Niflheim. El dolor podía ser un viejo amigo para él, pero este cansancio, empalagoso y denso, que minaba su fuerza y resistencia, no lo era. En cierto modo, le recordaba cuando Zeus le había robado sus poderes, hacía tanto tiempo. El dios había sido reducido repentinamente a mortal. Casi instintivamente, inconscientemente, empezó a buscarlo, pero algo lo detenía. No sentiría los dolores, las molestias, mientras estuviera envuelto en el rojo vibrante de la furia espartana.
Más de una vez, durante los últimos 3 inviernos, había resistido incendios, venenos y cosas peores con su ayuda. Pero no lo hacía invulnerable. De hecho, de ser necesario, dedicaría sus energías a su defensa, como lo había hecho contra Lefleinur, por citar un ejemplo reciente. Esta debilidad, esta enfermedad que le habían infligido, era antinatural, producto de la magia. La consideraría la furia espartana un enemigo en la batalla, un ataque del que protegerse, desplegándose infructuosamente contra un muro inquebrantable. No lo sabía. Y esa incertidumbre era irritante. No, mejor guardarla. A falta de mejores planes, envió el hacha Leviatán a toda velocidad hacia Poe, con Draupnir ya formándose en sus manos antes de que el hacha hubiera recorrido más de su longitud. Plantó un pie en el suelo y alzó la lanza, cortando el aire. El aire se onduló y una línea de viento, tan afilada como una hoja recién forjada, silbó en el aire. Los hombres cuervo que tocó se quedaron quietos, sus movimientos se detuvieron bruscamente, luego se desmoronaron, brazos, piernas y torsos pulcramente desmembrados. Kratos derribó a Draupnir, enviando otro torrente de viento concentrado, luego lo volvió a elevar, lanzando la ráfaga final. Las criaturas que se habían interpuesto en su camino cayeron al suelo, poco más que carne descuartizada. Pero cada ataque seguía arrasando las defensas de Poe sin efecto visible. Gruñendo, con la cabeza empezando a latirle, Kratos lanzó un torrente de lanzas, una lluvia de sangre, que golpeó los escudos de Poe. Se les estaba acabando el tiempo. El salón de baile. Al principio, cuando los fantasmas descendieron, los invitados pensaron que era el comienzo de un nuevo entretenimiento que su anfitriona les había preparado. Ya los había sorprendido, entrando así por la puerta de invitados, y con una diosa acompañándola. Así que había una sensación de anticipación, incluso de emoción, por esta última revelación. Hasta que el primer fantasma arrancó cintas del pecho de uno de los camareros, y el aire se densificó a su alrededor. Y todos comenzaron a jadear. Sin embargo, la sorpresa y el asombro no duraron mucho. Puede que llevaran máscaras elegantes esta noche, puede que se comportaran con toda la dignidad y gracia de la nobleza del viejo mundo, pero al final del día, la lista de invitados de Lys había estado compuesta por monstruos, de principio a fin. Y los monstruos no estaban dispuestos a morir sin más, por nada del mundo. Así que la ventaja que los fantasmas de la plaga habían obtenido de la sorpresa no duró mucho. Los invitados reunidos se resistieron con saña, reacios a dejar que los espíritus se salieran con la suya. Un hombre con traje de raya diplomática se limpió un reguero de sangre de la frente. Había sido descuidado en esa última embestida, sí, pero uno de esos fantasmas había estado a punto de atacar a una niña, nada menos. Y aunque su maravillosa prole era sin duda experta en lo sobrenatural y estaba a punto de controlar una bandada de fantasmas desagradables como esta, el tiempo, y no pocos, digamos malentendidos con los vecinos, le habían ayudado a comprender que no todos los niños eran tan resistentes como sus dos adorables monstruos. Así que se interpuso entre ese fantasma y la pequeña niña de cabello ceniciento, con la cara llena de cicatrices y la punta de su estoque al rojo vivo, y si se había llevado un rasguño, bueno, había comprobado que había merecido la pena. Se estaba incorporando cuando sintió un tirón en la pernera del pantalón. No tenías por qué hacerlo, señor. La pequeña que había salvado lo miraba con curiosidad, con la cabeza ladeada. Ay, pero lo hice. Exclamó, a pesar del dolor que se le estaba instalando en los huesos. Una especie de magia negra le hacía desear a su suegra justo ahora. Probablemente podía despedirse sin demasiado alboroto, pero estaba vigilando a los niños, así que... Tienes más o menos la edad de uno de los míos, y además, mi cuerpo se movía solo. Y era muy elegante, mi amor, pero no creo que se refiera a eso. Su amada se acercaba sigilosamente, con el vestido desgarrado por sus propios sustos. Simplemente no podía creer que hubiera olvidado traer la daga de repuesto en su bota esa noche. Por suerte, Tish llevaba sus ligas especiales. Esa mami tiene razón, dijo la niña, asintiendo. Porque puedo hacerlo. La chica desapareció. Por la forma en que su esposa abrió los ojos de par en par, no había podido seguir los movimientos de la chica tan completamente como él.
pero sus oídos aún funcionaban, y por encima de los sonidos de la pelea que se desarrollaba en el suelo del salón, oyó los familiares sonidos de la violencia. En concreto, 2 dagas, muy usadas, a juzgar por su penetrante sonido, clavándose en carne etérea. En un abrir y cerrar de ojos, la chica saltó por los aires, cruzó medio salón y destripó al menos 5 fantasmas en el proceso, y salpicó su bonito vestidito azul con ectoplasma, pero eso salió con bastante facilidad, antes de aterrizar sobre los hombros de aquel hombre corpulento con el traje de buceo antiguo. Sí, el que también tenía un taladro en una mano. Estaba fascinado con esa cosa. Quería uno para la casa, pero no había conseguido sacárselo a nadie ni siquiera de dónde había salido. La niña se sentó sobre los hombros del bruto acorazado, dándole una suave palmada en la cabeza. «Vamos, mamá burbuja». Su rostro estaba lleno de alegría. «Mata». Con un grito bajo y quejumbroso, la cosa bajó la cabeza y se lanzó a la refriega, mientras la niña reía de alegría. Sintió que arqueaba las cejas. «Por Dios. Quizá tengamos que invitarla a jugar con Wednesday algún día. Primero, tendremos que sobrevivir a lo que sea esto». Las terribles palabras fueron contrarrestadas por el ronroneo ansioso de su esposa. Hacía muchísimo tiempo que no tenían una noche así. En efecto. Echó un vistazo al salón de baile. Por ahora se las arreglaban bien, pero aún había muchísimos fantasmas. Los nobles Mackay parecen estar cobrándose una gran cantidad de vidas, pero Sir Dan parece estar bastante presionado. Su estoque se balanceó en el aire, señalando hacia donde estaba rodeado un esqueleto acorazado con una calavera bastante memorable. Se extendía sobre sí mismo con una espada y bastante vigor, pero aún bastante acorralado. Alzó su estoque en un desafío de duelo. «Vamos a ofrecerle una mano». Exterior. Todo cambió en un instante. Un segundo, había sido una fila ordenada, o lo más ordenada posible entre los invitados de la señorita Elizabeth, y luego se había reducido a sus últimos miembros. Casi había terminado, y podía tomarse un momento para recuperar el aliento y descansar. Había sido una noche larga, y a pesar de lo mucho que disfrutaba ayudando a los demás, no era inagotable. Y eso sin contar que tenía que vigilar al menos a su némesis. Por si acaso. Cuando oyó el alboroto mientras revisaba las invitaciones de la última fiesta, pensó, «Oh, por fin empieza». Se giró. El estrés de las horas previas de tener que esperar el inevitable ataque de Fafnir se desvaneció, mientras su cuerpo comenzaba a caer en ese extraño estado de ensoñación que todos los matadragones solo podían describir vagamente como la sensación de luchar contra un dragón de verdad. Pero al terminar su turno, con Balmung ya acomodado en sus manos, descubrió que no era Fafnir el culpable. De hecho, el desastre con forma de dragón apenas asomaba la cabeza, con el aspecto de un gato. A pesar de todo, la imagen casi le hizo reír, recién despertado de una siesta, ofendido por la temeridad del universo al hacerle semejante cosa. A pesar de que la realidad no estaba a la altura de sus expectativas, Siegfried era un guerrero lo suficientemente renombrado como para haber llegado al trono de los héroes, así que continuó su turno, buscando cualquier amenaza que los hubiera acechado. Fue entonces cuando vio a los fantasmas. Cientos de ellos, que de alguna manera habían logrado traspasar las barreras que rodeaban el camino a la mansión. Todos atacando a los invitados. No bajo su vigilancia. Aunque probablemente esta no era exactamente la seguridad que la señorita Elizabeth le había encomendado, sintió que era su responsabilidad. Así que, durante los siguientes minutos, le dio un uso excelente a Balmung. No es que hubiera estado luchando solo. Los invitados habían dado tanto, si no mejor, de lo que habían recibido, algunos de ellos casi seguramente se habían llevado su aburrimiento y frustración por la espera de los espíritus. Aún así, no faltaban enemigos, y habían estado en una situación delicada durante varios minutos frenéticos, antes de que finalmente los derrotaran. Hubo un momento en que su espalda, y más importante aún, su punto vulnerable, quedaron expuestos, y sintió dientes espectrales que comenzaban a romperle la piel. Antes de que el fantasma fuera destrozado de forma tan espectacular que Siegfried salió despedido hacia un lado por el simple hecho de estar cerca de la fuerza desplegada para matarlo.
Cuando se puso de pie, Fafnir se cernía sobre él, con las garras rebosantes de materia incorpórea, una mirada que era, sin duda, una mueca de desprecio en el rostro de su enemigo. El dragón ya no podía hablar, pero no necesitaba hablar para que Siegfried pudiera oír el implícito: si vas a morir, será por mis garras, y nada más, y mucho menos por estos lastimosos fantasmas humanos. En el resoplido de disgusto que le dirigió, justo antes de que Fafnir volviera a acomodarse en el lugar donde había estado dormitando toda la noche. Lo peor de todo esto es que la caballerosidad le exigía que le diera las gracias por salvarlo. Aunque no le hubiera salvado la vida del todo, al menos le había evitado una lesión grave. Compañeros de cama peculiares y experiencias únicas. La compañía de la señorita Elizabeth parecía aportar esas cosas en abundancia. Con la amenaza inmediata resuelta, y los invitados al menos instalados, volvió la mirada hacia la mansión. Kratos, la señorita Elizabeth y los demás habían ido allí para intentar reclamarla para la dama, y entonces ocurrió esto. No hacía falta ser un genio táctico para ver la conexión entre ambos. Estaba a punto de abrir la puerta, cuando una mano lo sujetó por la muñeca, deteniéndolo. Yo no haría eso si fuera tú. Era un hombre, un servant, vestido con túnicas blancas y con la capucha baja hasta el rostro, aunque eso no impidió que numerosos mechones de color lavanda plateado asomaran por debajo de los bordes de la capucha. A pesar de ello, pudo ver una amplia sonrisa en el rostro del hombre. Hay un hechizo horrible sobre los terrenos de la mansión. Si tan solo pones un pie allí, se activará y te infectará con una enfermedad. Y sí, es tan potente que incluso podría matar servants, incluso aún saber por lo demás invulnerable como tú, Siegfried. Incluso sería suficiente para derrotar a Fafnir. Atacar, en este punto, hará más mal que bien. Siegfried quiso soltarse del agarre del hombre, pero ahora que se había visto obligado a detenerse un segundo, él también lo sintió. Una miasma, a falta de una palabra mejor, que se cernía sobre el terreno. Un saber como él solo podía sentirla de forma vaga, pero allí estaba. ¿Qué sugieres que haga entonces?, preguntó, luchando contra el impulso de subir corriendo de todos modos. Más allá del hecho de que una mujer a la que había jurado servir esa noche estaba en peligro, allí también había invitados inocentes y personas a las que había llegado a considerar amigos. No puedo quedarme aquí parado mientras luchan por sus vidas. Podrías intentar tener un poco de fe en ellos. A pesar de la situación, el tono del hombre era casi divertido. Como si le entretuviera todo lo que sucedía a su alrededor. Tus amigos parecen muy capaces, y también tienes gente aquí a la que proteger. Sí, también son bastantes, pero si te vas a toda velocidad como Bart, mi antiguo protegido, solía ser, no los dejarás vulnerables. Su sonrisa se ensanchó. Después de todo, no parece que tu compañero estuviera muy preocupado por su bienestar durante ese ataque. Tenía razón. Lo odiaba, pero tenía razón. El hombre debió sentir que la tensión abandonaba su cuerpo, porque finalmente le soltó la muñeca. No hay nada que hacer ahora, solo esperar y estar alerta por si llega otra oleada. No te preocupes. El sirviente le dio una palmadita en el hombro que Siegfried supuso que le pareció reconfortante. Si las cosas se ponen muy feas, casi seguro que echaré una mano, pero hasta entonces. En la otra mano del hombre se formó un cubo de papel lleno de una especie de bolitas blancas que olían intensamente a mantequilla y sal. Su nuevo aliado se metió una en la boca, la mordió con un crujido y luego le ofreció el cuenco. Palomitas. Las cocinas. Había pasado muchísimo tiempo desde que lo habían llamado, o incluso desde que se había llamado a sí mismo, Shiro Emiya. Desde que firmó ese maldito contrato, había vivido el infierno. Y lo peor de todo era que había entrado en él por voluntad propia. Desde entonces, había matado, y matado, y matado, y matado. Tanto que todo encajaba. Siempre arreglando otro desastre de la humanidad, reducido a poco más que un arma en manos de la contrafuerza. ¿Acaso fue una sorpresa que, cuando finalmente fue invocado como un auténtico espíritu heroico, y también a su propio pasado, hubiera urdido rápidamente ese plan para destruir su antiguo yo, para intentar evitar que hiciera el mismo trato que él? Una pena que el chico hubiera sido incluso más terco de lo que había anticipado. La resolución de Emiya se hizo añicos antes que los ideales del chico.
No pasó nada más digno de mención allí, aparte de que el plan no funcionó. Y para escuchar a Sakamoto decirlo, las últimas 2 veces que había sido invocado como espíritu heroico tampoco habían ido terriblemente bien, siendo obligado a servir a los enemigos de la humanidad. Honestamente, incluso sin sus recuerdos de lo que sonaban como 2 debacles absolutos, estaba disfrutando de su invocación actual. Sin lucha de vida o muerte. Sin molestos yo del pasado. Sin pila de cuerpos. Sin Rin. Vale, eso era casi seguro algo negativo, después de todo, amaba a esa chica, pero aún así. Y a pesar de la naturaleza bastante errática de su empleador, eso se veía eclipsado por el hecho de que le tocaba cocinar. Siempre le había encantado la cocina. Con Sakura ayudando, o sin ella, alimentándose a sí mismo, alimentando a un ejército, no importaba. Era su santuario. Entonces, decir que estaba un poco disgustado cuando el maná de la mansión se retorció de forma horrible y fantasmas con máscaras inundaron el techo de la cocina y empezaron a amenazar a sus compañeros chefs y camareros, se quedaba corto. Ya era bastante malo que estuvieran arruinando uno de los pocos momentos de felicidad que había tenido en mucho, mucho tiempo. Pero también intentaban matar gente, delante de él, sí, también intentaban matarlo, pero él nunca había valorado su vida al máximo, algo por lo que Rin siempre lo había reprendido. No va a pasar, así lo pido. Unlimited Blade Works. Un campo marrón, un jardín de espadas, los engranajes sobre su cabeza, girando eternamente, se desplegaron. El estudio de Poe. Esto podría ir mejor. Las palabras de Avenger, gritadas por encima del fragor del combate, no eran incorrectas. Su descarga, a pesar de toda su furia, no había roto el escudo del caster. Y los monstruos que había matado habían sido reemplazados rápidamente. A Poe parecían sobrar cuervos dispuestos a transformarse y luego interponerse entre el sirviente y quienes intentaban detenerlo. Vlad seguía lanzando una tras otra contra Poe, dedicando toda su voluntad a derribar el muro que le impedía ejecutar su venganza contra el hombre que tanto lo había atormentado. Avenger, y ahora también Kratos, le estaban dando el espacio que necesitaba. Sakamoto se había visto obligado a retroceder al pasillo, ya que Oryo corría el riesgo de ser superada antes de que él fuera a relevarla. Mata Ari estaba acurrucada junto a la espalda de Kratos. La salud de la mujer había disminuido aún más rápido que la del resto. Había hecho lo que pudo para ayudarlos, pero ahora estaba casi demasiado débil para mantenerse en pie. Sangraba por la nariz, los ojos, por casi cualquier grieta o lugar posible. Liz la cubría, sus calabazas animadas lanzaban rayos de energía mágica, pero la chica también flaqueaba. Para ser sinceros, todas lo hacían. No sabía dónde se habían metido Machi y Fujimaru. Los había perdido de vista al principio, pues la habitación se había dividido en varias peleas cerradas con la avalancha inicial de los hombres cuervo, pero las 2 chicas no habían vuelto a aparecer desde entonces. Si se aventuraba a adivinar, sospechaba que estaban en el otro extremo de la habitación, contra la pared, y que Mach usaba esa superficie para cortarle al menos una vía de acceso a su maestra. La Oni estaba por todas partes, riendo a carcajadas sin parar. Pero en los últimos minutos, incluso su risa había empezado a adquirir un tono forzado, y ya no era tan frívola con sus golpes. Ya no era como un gato jugando con su presa. Cada golpe ahora era directo y absolutamente letal. Aún así, no era suficiente. A pesar de todas sus fuerzas, la avalancha de cuervos en la habitación era incesante. Y los escudos del caster aún resistían. Y la enfermedad les estaba pasando factura. Estaban flaqueando. Y, aún más allá, se les agotaba el tiempo. Tenían que abrirse paso, y pronto. Estaba tan concentrado en los enemigos que solo por el rabillo del ojo se dio cuenta. De alguna manera, Fujimaru había logrado deslizarse por la pared, con Mach luchando furiosamente frente a ella, hasta que estuvo justo frente al caster, separado solo por sus protecciones mágicas. Entonces, como tengo las mismas posibilidades de derribar estas barreras por mi cuenta que de derribar los muros de Jericó con mis propias manos, ¿puedo hacer una pregunta? Kratos parpadeó. Su mente se quedó en blanco por un segundo entero. ¿Qué hacía la chica? Al parecer, el lanzador estaba tan desconcertado como Kratos.
Eso, o simplemente no esperaba oír a nadie dirigiéndose a él, porque lo sacó de su confusión mientras su plan se acercaba a su fin. Pero seguía mirándola fijamente, sin comprender. Una última petición, si me vas a obligar a jugar esa carta. Ella se encogió de hombros. Ya que se nos acaba el tiempo y estás a punto de ganar. No, en serio, ¿qué hacía la chica? Algo cambió en la mirada del lanzador, y finalmente asintió. Supongo que es lo menos que puedo hacer por ti, al final. Pregunta lo que quieras, chica. Bueno, solo intento asimilar todo tu plan, empezó, casi con naturalidad, a pesar de que Match volaba de un punto a otro, defendiéndose de un fantasma tras otro mientras intentaban esquivar al escudero para llegar a su amo. Vas a matar a todos aquí, incluyéndonos a nosotros para devolverle la vida a tu esposa, y posiblemente a estas otras mujeres. ¿Sí? Poe sonaba desesperado. Una desesperación familiar para Kratos. Le sería familiar a cualquiera que hubiera perdido a alguien, sin importar el motivo. Virginia, el dolor en la voz del hombre era palpable. Mi madre, ambas se fueron demasiado pronto. Ni siquiera recuerdo a la mujer que me trajo al mundo. Y mi madre adoptiva, la enfermedad se la llevó de la misma manera abrupta. Pero quizás fue una bendición. No tuvo que ver las consecuencias de su adulterio. Cuando la recupere, podrá tener el resto de su vida, sin esa sombra que se cierne sobre su cabeza. ¿Y luego qué? La pregunta de la chica sobresaltó al hombre, como si lo hubieran apuñalado. Incluso a través de la máscara, Kratos pudo sentir la mirada confusa que el caster le dirigía. De alguna manera, sospechaba que se debía a su prolongada relación con Avenger, sintió que la chica reprimió el deseo de poner los ojos en blanco. Los devuelves a la vida, pero eres un espíritu heroico. No envejeces, y no mueres. Ellos sí. ¿Qué pasa cuando sus finitas vidas mortales se agotan? La voz de Fujimaru bajó de volumen, pero, de alguna manera, todos aún podían oírla por encima de los ruidos del combate que llenaban los rincones de la habitación. ¿Vas a hacer esto de nuevo? ¿Reunir a un grupo de personas y usar sus vidas para resucitar a tus seres queridos? Porque, más allá de lo equivocado que esté, la humanidad no está en su mejor momento. Para empezar, solo podrás hacerlo un número limitado de veces antes de que se te acaben los materiales. Poe la miraba como si hablara en un idioma extranjero, uno que simplemente no entendía. Finalmente, encontró la lengua. Entonces, haré que el Grial los haga inmortales. Así no tendremos que separarnos jamás. De acuerdo, dijo Fujimaru, asintiendo. Probablemente factible. Es un concededor de deseos omnipotente, después de todo, aunque le pides que devuelva a 3 personas diferentes de entre los muertos, lo cual ya es mucho pedir, así que más vale que no te quedes sin energía. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué te pasa? No eres inmortal. No puedes morir permanentemente, ya que eres un sirviente, pero ¿qué pasa si algo te envía de vuelta al trono? No estarán muertos, pero estarás separado de ellos de todos modos, y tus probabilidades de ser invocado para verlos de nuevo son bajas. Mira lo que dije antes sobre el estado de la humanidad. Otra larga mirada del sirviente. Su mano se movió, un intento fallido de, al parecer, pasarse la mano por el pelo, antes de contenerse. Aún así, era revelador. Entonces, perdió la batalla, y la mano en cuestión sí llegó a su cabeza, aunque el cabello que buscaba estaba oculto, bajo la máscara que llevaba Poe. Entonces, haré que también se conviertan en espíritus heroicos. Así, todos podremos estar juntos en el trono. Para siempre. Eso es, probablemente una petición más grande que la anterior, pero claro, nunca he tenido muy claro el mecanismo detrás de eso. Puede que ni siquiera el verdadero Grial tenga el poder suficiente para hacerlo. Aunque quizás sí. Levantó las manos. Por si acaso, digamos que puedes lograrlo y todos regresan al trono de los héroes, una gran familia feliz. 2 preguntas. ¿Y si de verdad no quieren eso? Algo empezaba a salir de la boca de Poe, pero Fujimaru simplemente lo silenció. Estas mujeres que tanto deseas recuperar no eran guerreras legendarias, grandes escritoras ni heroínas de ningún tipo. No eran el tipo de personas que acceden al trono de los héroes. Y, además, sabes a qué estás inscribiendo a esa gente común, ¿verdad?
Fujimaru miraba fijamente a Poe a los ojos. Una eternidad siendo invocadas por magos para sus pequeños proyectos, para las guerras del Grial a través del tiempo y el espacio. O ser invocadas por la propia tierra cuando las cosas se ponen tan mal que empiezan a engendrar espíritus heroicos como una especie de respuesta inmunitaria. ¿De verdad crees que eso es algo que quieren? Son comunes, no espectaculares. Si no estuvieran asociadas contigo, habrían vivido y muerto, y sus nombres ya habrían sido olvidados por el mundo. Gente común como ellas, hizo una pausa antes de continuar. Puede que disfruten leyendo historias sobre ser el héroe, pero no entienden realmente lo que se necesita para hacerlo. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se resientan contigo por lo que les has metido? Después de todo, no es que lo eligieran, ni que no hubiera otra opción que dar un paso al frente. Esto es completamente por ti, por lo que quieres. No por ellos. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que no puedan verte? Pues se echó hacia atrás como si le hubieran dado una bofetada. Nunca lo harían. Y jamás podrían. Una vez que se den cuenta de lo que les he dado. ¿Pero estás dispuesto a arriesgarte? Interrumpió Fujimaru. ¿Qué es peor? ¿Tenerlos muertos y no poder estar contigo, o tenerlos vivos y no querer saber nada de ti? Antes de que Poe pudiera responder, Fujimaru continuó. Y hay otras cosas que considerar. Supongamos que los sacas del cielo por esto. No los conozco, pero admito que eran lo suficientemente buenos como para merecer la entrada solo para seguir conversando. ¿Cómo crees que se sentirá ser arrancado de un lugar así para ir al mundo de los vivos, o al trono, si terminas con el plan de convertirlos en espíritus heroicos? Interrogación de cierre. Poe se quedó muy quieto. Y luego, está todo lo que estás haciendo para traerlos de vuelta. Inclinó la cabeza. ¿Tus madres o tu esposa serían el tipo de personas que se alegrarían de que sacrificaras tantas vidas por ellas? La respuesta de Poe tardó unos segundos en llegar. Ellas comprenderían la necesidad. Señor Poe, eso suena a una forma elegante de decir no, comentó Mash, mientras ahuyentaba a un fantasma aullante. Poe, Edgar, comenzó Fujimaru con voz suave y cautelosa. De verdad que esto no puede terminar como quieres. Tu madre adoptiva, tu esposa, todas están muertas. Igual que tú. Tuvisteis vuestras oportunidades, pero vuestro tiempo pasó. Dio medio paso al frente. Sí, tienes una segunda oportunidad en la vida, más o menos, pero se supone que los espíritus heroicos no deben persistir, no se supone que afecten al mundo de esta manera. Por lo que me han dicho mis dos maestros, se supone que solo son, ¿cómo se llamaba? Sombras de tiempos pasados. Existencias fugaces. Algo así. Otro medio paso. Se supone que los muertos y los vivos no deben mezclarse. Esa es la razón de ser del velo. Las visitas breves no causan muchos problemas, pero, cuanto más tiempo permanecen los muertos en el mundo de los vivos, peor se pone. Para todos. Se detuvo, tan cerca de la barrera que Kratos pudo verla parpadear, apareciendo y desapareciendo, reaccionando a la proximidad de la chica. Perder a alguien duele. Realmente no hablo por experiencia personal, solo como alguien cuya familia ha tenido que lidiar con muchos fantasmas en nuestra época. Fantasmas, y no pocas personas lidiando con pérdidas recientes. Pero lo he visto una y otra vez, aferrándose, tan fuerte que forma un lazo, una especie de cadena que les rodea el cuello. Tan fuerte que los arrastra hacia abajo. Pase lo que pase después, donde quiera que estén tus seres queridos ahora, están en paz. Y tú no, estás aquí. Sigues adelante. Y los extrañas, y duele, y harías lo que fuera por recuperarlos. Pero cualquier cosa solo empeorará las cosas. Y los espíritus heroicos ya tienen suficientes arrepentimientos, ¿de verdad quieres añadir más a los que ya tienes? Poe respiraba con dificultad, con los brazos flácidos a los costados. Cuando habló, su voz era suave y muy débil. No podría soportarlo. Entonces, por favor, señor Poe, dijo Mash, girándose para encarar al hombre. Los fantasmas habían detenido sus ataques, figuras brumosas flotando en el aire. Por favor, detén esto. Antes de que no puedas. El corazón de Kratos latía con fuerza en su pecho, su piel resbalaba por la sangre que manaba lentamente de debajo de ella.
La sintió golpear contra sus costillas 1, 2, 3 veces, antes de que Poe asintiera. ¿De verdad he ido demasiado lejos? No. Se arrancó la máscara de la cara, arrojándola con disgusto. Con la otra mano, metió la mano en su chaleco y sacó un cuchillo. Uno que, sin dudarlo, se clavó en su pecho. Fue como una burbuja que estallaba. Los fantasmas, casi como uno solo, se desvanecieron, con suaves gemidos silbando desde sus gargantas al desaparecer. Y el dolor que había envuelto a Kratos en un fuerte abrazo, el ardor en su pecho, la debilidad, todo fluyó de él como agua a través de un colador. ¡No! Escupiendo de rabia, Vlad se limpió la sangre de la cara y se abalanzó sobre el caster caído. ¿Te negarías el justo castigo que te has ganado? Poe rió, pero débilmente. El hechizo, el ritual, todo estaba ligado a mi vida. A mí. Esta era la única manera de detenerlo. Levantó la cabeza del suelo, pero solo por un segundo. Demasiado rápido, la fuerza lo abandonó y la cabeza cayó hacia atrás con un golpe sordo. Y, igual que antes, en vida, vuelvo a descubrir que el peso de la vida, de mis errores, se ha vuelto insoportable. Cerró los ojos y, con un suspiro y una última exhalación, se fue. Kratos sintió que sus fuerzas regresaban, un río inmenso que finalmente se había liberado de sus confines. Echó un vistazo a la habitación, evaluando el estado de sus aliados. Lesiones, rasguños y moretones, dijo Avenger, sacudiéndose el pelo, intentando eliminar la sangre que le había corrido por el cuero cabelludo, probablemente antes de que se coagulara. Roja, ¿qué demonios fue eso? Fujimaru se había desplomado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. Una completa incógnita, admitió. Pero, muchas de las cosas que decía me sonaban. Cosas que había oído hablar a mi madre o a otros familiares. Levantó una mano, temblorosa, para apartarse el pelo sudoroso de la cara. Porque el dolor, el que se siente al perder a alguien, cada uno lo vive de forma diferente, cada uno reacciona de forma distinta, pero, no es tan diferente, ni mucho menos. Al final, todos solo quieren volver a ver a alguien, después de no poder verlo. Soltó un suspiro tembloroso. Así que pensé en intentar calmarlo. Y funcionó, y nadie está más sorprendido que yo. Kratos resopló, extrañamente complacido por lo fácil que era. Fujimaru. Extendió la mano. Bien hecho. Gracias. Su voz podría haber temblado un poco cuando Kratos la ayudó a ponerse de pie. Solo, no dejes que eso te haga dudar de tus expectativas sobre mí. Como dije, fue un disparo a ciegas. Te estás subestimando un poco, maestro, ronroneó Shuten, mirando a la chica. Accidentalmente, sin querer, o lo que sea, lo detuviste. Eso, creo, es digno de elogio, y quizás, un trago. Match apartó la calabaza ofrecida, mirando fijamente a Loni. Senpai aún no tiene edad, igual que la última vez que te ofreciste, Shuten. Liz, por su parte, corrió hacia el escritorio en cuanto pudo y rápidamente agarró el fragmento del grial. Aquí tienes. Ahora, veamos. Cerró los ojos, y todos, en la sala, el salón de baile e incluso los que estaban fuera de la puerta, lo sintieron, mientras el maná que rodeaba el edificio ondulaba y cambiaba. Los últimos cuervos huyeron, dejando tras ellos sus graznidos, mientras la madera vieja y los pasillos polvorientos y sombreados por los rumores de la casa solariega dieron paso al ladrillo y el mortero del castillo Xegte. Mi castillo ha vuelto. Liz volaba en círculos por la sala del trono, a la vez que lograba girar en el mismo sitio. Fue, sinceramente, un vuelo impresionante. Aunque, de no haberla conocido, Kratos se habría preguntado de dónde había sacado la energía, pero era Liz. Finalmente, el júbilo de la chica se apagó y se detuvo de golpe frente a Kratos, con el fragmento del grial en alto. Quieto, peludo. Ni siquiera tuvo tiempo de gruñir cuando la chica extendió la mano y le dio un golpecito en el pecho con el fragmento. Hubo una sacudida, casi como un rayo, y entonces la sustancia que se le había adherido se desprendió, cayendo al suelo a su alrededor. ¿Listo? Brillantina en la mano. La mirada de Liz bajó al suelo. Y ahora entiendo por qué se llama herpes artesanal. Nunca voy a sacar esa cosa de entre los ladrillos, gimió. Entonces, giró sobre sí misma y avanzó hacia Fujimaru.
Y tú. Nos salvaste el pellejo y recuperaste mi castillo. Eres bastante buena, Spooky. Fujimaru parpadeó, algo que Mach imitó. Shuten y Avenger rieron disimuladamente. ¿Spooky? Preguntó la chica en cuestión. Liz asintió. Sí, después de todo ves fantasmas. Hablas con ellos, y todo eso. Así que puedes ser Spooky, igual que él es Futsi. Una garra arañó el aire para señalar a Futsi. Y esa es Bestie. Dicha garra ahora señalaba a Avenger, quien intentaba deslizarse hacia un lado y dejar la garra apuntando al aire, pero la seguía, como si estuviera fija en la firma de la mujer, Liz. El retumbar de la voz de Kratos hizo que la chica volviera a girarse. Tenía la mano extendida, con la palma abierta. El fragmento. Sus ojos se abrieron y se llenaron de lágrimas mientras lo miraba fijamente. ¿Puedo quedármelo un ratito más, por favor? Hasta que termine la fiesta. Sus ojos se abrieron, de alguna manera, aún más. Por favor. Me tomé tantas molestias para que todos pasaran una noche divertida, y ahora, bueno, aunque se arruine, me gustaría tener la oportunidad de salvar lo que pueda, parpadeó, y de repente, el tono adulador desapareció de su voz. Y luego está tu sorpresa. Ojalá ese hombre horrible no le haya hecho nada. Hablando solo por mí, no nos costaría nada dejar que se lo quede un rato. Sakamoto entró a grandes zancadas, con Oryou medio echada sobre sus hombros, los párpados de la mujer entrecerrados, el cansancio, o quizás solo la pereza, escrito en su cuerpo. Oryou-san necesitaría un pequeño descanso antes de que volvamos, murmuró Oryou, somnoliento. Señor Kratos, y ahora Mach se unía a la ofensiva contra él. Suspiró. Muy bien. Pero nos iremos en cuanto termine esta fiesta. Miró a Liz a los ojos. Con el fragmento. Claro, claro. La chica le sonreía radiante, empezando a retorcerse en el sitio. Déjame bajar volando y contarles a todos lo que pasó, así te daré tu sorpresa. Vamos, tío Vlad, si también explicas lo que pasó, les ayudarás a entender que nada de esto fue culpa mía. Vlad apenas pudo contenerse para no gruñirle a la chica. No estoy de humor, no después de este desastre. Qué lástima. Ella le agarró la mano, devolviéndole la mirada. Puedes quejarte por no haber podido ensartar a ese tipo después. Ahora mismo, tenemos que limpiar nuestro buen nombre. Salió disparada de la sala del trono a una velocidad que, francamente, Kratos no creía capaz de alcanzar, sobre todo arrastrando a otro tras ella. Se preguntó distraídamente qué pensaría Q de ello, comparado con la supuesta rapidez de su yo Lancer. Fujimaru estaba de pie junto a Mata-Hari, arrodillada. Margareta. ¿O prefieres que te llamemos Mata-Hari? La mujer le sonrió con cansancio. Cualquiera está bien, la verdad. Bueno, quería agradecerte y disculparme también por haberte involucrado en todo esto. Negó con la cabeza, mientras el sirviente restaba importancia a la disculpa. Todo esto fue un desastre. Y no te apuntaste a lo del sótano de la muerte, y mucho menos a los fantasmas de la plaga. Me habrían encontrado de todas formas, creo, al menos a los fantasmas de la plaga. La sonrisa de Mata-Hari era un poco torcida, aunque algo me dice que habría estado mucho más segura con nuestro jefe de cocina. Y hablando de eso, continuó Fujimaru. ¿Necesitas volver a la cocina? Si te preocupa meterte en líos, puedo ir y arrodillarme ante ese arquero. Probablemente debería, se levantó, aparentemente tras comprobar que sus piernas estaban lo suficientemente firmes. Pero la reverencia no debería ser necesaria. Fui yo quien decidió seguirte por esas escaleras. La curiosidad, como dicen, casi me mata. Tomó las manos de Fujimaru. Pero quiero darte las gracias, no soy de tu grupo, pero aún así me protegiste. Y no puedo expresarte cuánto te lo agradezco, a pesar de que no fui de mucha ayuda para sacarnos a todos de este lío. Fujimaru negó con la cabeza, e intentó ignorar la sangre que sentía amontonarse en sus mejillas. En serio, no es nada. Puede que esté familiarizada con la muerte, pero, no me gusta la parte de morir. Sobre todo cuando está justo delante de mí. Suspiró. Ya he visto demasiado de eso, y solo estamos a medio camino, entonces lo habrías hecho por cualquiera, y yo no soy nada especial.
Margareta, porque Mata Hari era un nombre difícil de pronunciar, ni para decirlo ni para pensarlo, rió distraídamente ante el balbuceo de Fujimaru. Está bien, de verdad. Entiendo lo que querías decir. Pero insisto en darte las gracias como es debido. La mujer la miró de arriba a abajo, y Fujimaru tuvo la repentina y clara sensación de cómo se sentiría un ratón cuando un gato lo estuviera probando para comérselo, o para divertirse un poco, o ambas cosas. Finalmente, asintió. Me aseguraré de guardarte un baile, antes de que termine la fiesta. Su mente se paralizó. Espera, ¿qué? Oh, no hay necesidad de quejarse, Match. Tú también puedes bailar. Guardaré uno para todos ustedes, valientes guerreros. A pesar de lo que dijo, Margareta le guiñó un ojo a Mash, lo que permitió que Sukoi se uniera a ella en la tierra del silencio atónito. Oh, si de verdad te preocupa, podemos bailar todos juntos. Años después, Fujimaru siempre lamentaría no tener una cámara aquí, justo cuando vio como el cerebro de Sukoi simplemente se apagaba con un ruido casi audible. Más tarde, al parecer, Liz había acertado al pensar que la palabra de Vlad reforzaría la suya, además de sus efusivas disculpas por el ataque sufrido por sus invitados. Afortunadamente, o milagrosamente, no hubo bajas. Sus invitados lograron contener a los fantasmas hasta que Poe fue atendido, se atendió a sí mismo, en realidad, no sin heridas, algunas graves, pero nada peor. Según Liz, incluso le agradecieron el entretenimiento, a pesar de que no estaba planeado. Y él había oído a algunos preguntar si la fiesta del año siguiente sería de este nivel, o si la superaría. ¿Podrían reservar con antelación? El resto del grupo bajó siguiendo a Liz y se unió a la celebración, donde todos fueron tratados también como cualquier ejército conquistador que acababa de regresar a Esparta, eufórico por la victoria. Shuten, por supuesto, se dirigió directamente a los espíritus y se instaló allí. Y, justo cuando se enteró de su primera noche en Chaldea, procedió a emborrachar a todos los demás. La última vez que miró, había una pila cada vez mayor. Frascos vacíos y asistentes inconscientes. A los demás los había perdido de vista en el caos apenas contenido. En realidad, solo había pasado un rato allí, el suficiente para servirse algo de comida, había perdido bastante sangre, y aunque su cuerpo se regeneraba como siempre, la comida aceleraba su capacidad de reposición, y tenía hambre, antes de cansarse del flujo constante de gente, ya fuera para agradecerle sus acciones contra el castero simplemente interesados en él. Nunca le habían gustado las reuniones grandes como esta. La música había subido de volumen cuando se despidió, y varias parejas, o más, se dirigían al centro de la sala a bailar. Sakamoto y su amante habían sido de los primeros en llegar, y, cuando se marchó, Mata Hari llevaba, o arrastraba, a Machi Fujimaru a la pista, y Liz hacía lo mismo con un Vlad quejoso. Una parte de él creía haber elegido el momento adecuado para marcharse. No tenía intención de unirse a ninguno de ellos, sobre todo después de recordar las miradas avariciosas que le había dirigido la mujer de pelo verde, esa misma noche. Por suerte, la sala del trono de Liz estaba lo suficientemente lejos del salón de baile como para que el bullicio no pudiera seguirlo hasta allí. Reinaba el silencio. Y, por suerte, estaba solo. Acercó una silla a la mesa en el centro de la sala, aún cubierta de restos de los preparativos de Liz para su celebración, aunque se aseguró de mantener una distancia prudencial entre él y los tubos de purpurina, y por un momento, se recostó en la silla y dejó descansar su cuerpo. Había sido una noche larga y algo frustrante. Y a pesar de toda la insensatez que seguía Liz, y que ella infligía a otros, había habido verdadero peligro aquí. Nada comparado con las campañas reales, las singularidades, pero aún así. La derrota había estado cerca, antes de que lograran alcanzar la victoria, por muy poco que fuera. Kratos suspiró. Estaba cansado. Negando con la cabeza, extendió la mano hacia atrás y dejó el hacha Leviatán sobre la mesa, buscando en sus bolsas el aceite de limpieza que guardaba allí, que le había regalado Da Vinci, por supuesto, y comenzó a inspeccionar cuidadosamente el arma, como hacía cada vez que la usaba. Estaba absorto en las rutinas habituales del mantenimiento de armas, pero no tan distraído como para no oír a alguien acercarse, y sospechó quién era.
No volveré a la fiesta, retumbó, intentando atajar las súplicas de Liz antes de que siquiera tuvieran la oportunidad de empezar. La respuesta esperada, suplicándole y rogándole que cambiara de opinión, no llegó. En cambio, oyó una voz familiar. Kratos. ¿Eres tú? Se dio la vuelta y se levantó de la silla a toda prisa. Allí, de pie ante él, había una figura menuda, con el pelo verde rozando el suelo mientras lo miraba fijamente. Le fallaron las palabras. Kiyohime. Tragó saliva, con la garganta repentinamente seca. ¿Cómo? Desde el pasillo, a pesar de las gruesas puertas de madera, se oyó el sonido de pasos corriendo. Algo golpeó dichas puertas con un impacto similar a un martillazo, y se abrieron de golpe. Apenas la madera había terminado de resonar en la piedra cuando Liz llegó. Los miró a ambos y alzó las manos. Por eso te dije que te quedaras en tu habitación, exasperante, serpiente marina. Tenía las mejillas hinchadas, lo que parecía impedir una rabieta para siempre. Ahora has arruinado la sorpresa. Kiyohime parecía tener una réplica en los labios, pero Liz no la dejó salir. Pero ahora que la serpiente ha salido de la bolsa, ahí está, Kratos. Para eso usé un buen trozo de esta criatura. Liz sacó el fragmento del grial, haciéndolo girar en círculo sobre una de sus garras. Después de enterarme de cómo tú y Kiyo se separaron, pensé que sería bonito que volvieran a verse, solo que, sin su potenciador de locura de por medio, y con todos sus recuerdos intactos. Algo de su expresión debió de reflejarse en su rostro, porque la chica se encogió de hombros, no sin antes ruborizarse. ¿Qué puedo decir? Si voy a ser una ídolo perfecta, no puedo rehuir mi lado romántico, y no así. Su pie golpeó el suelo. Dejaste muy claro lo que piensas al respecto, pero, eran amigos, ¿verdad? Y ella se sacrificó por ti. Pensé que les gustaría volver a verse y despedirse sin todo ese rollo de que ella muriera en tus brazos. Kratos se quedó sin palabras. Se había acostumbrado a la amabilidad de quienes lo rodeaban, tanto en los últimos inviernos como en los últimos meses en Chaldea. Pero aún así, Liz se había esforzado mucho por él. Liz, gracias. Antes de pensárselo mejor, extendió la mano y le dio un abrazo en el hombro, intentando, con la esperanza, transmitir con el gesto lo mucho que esto significaba para él. Porque tenía razón. Kiyohime había dado su vida para ayudarlos y, en sus últimos momentos, le había dicho que nunca la invocara si podía evitarlo, porque la Kiyohime que apareciera entonces no recordaría nada de lo que habían vivido. Y, dada su naturaleza, probablemente se convertiría en un peligro para Chaldea, para él. Pero ahora, volver a ver a una aliada, a una amiga, de una manera que le habían dicho que sería imposible. Puede que les hubiera causado muchos problemas, pero, al final, Liz solo tenía las mejores intenciones. Un sollozo de la chica fue su única advertencia antes de encontrarse de repente con la chica dragón en los brazos. Peludo. Estaba tan preocupado por haberlo arruinado todo, pero esto hace que esta estúpida noche valga la pena. Tras unos instantes, la chica se separó, todavía secándose los ojos con furia. Vamos, siéntense y pónganse al día. Ya casi es mi gran debut en Ayoen, así que eso distraerá a la gente. Que no los molesten. Se giró para irse, pero se detuvo y le lanzó una mirada fulminante a Kiyohime. Y tú, compórtate. No tienes excusa para ser tan loca. Te morderé si lo estropeas. Kiyohime puso los ojos en blanco, pero de alguna manera lo hizo con dignidad. Después de asegurarte de que mi mente estaba más despejada que en mucho, mucho tiempo, pensarías que tendrías más fe en tu plan, ¿verdad, Elizabeth? Sollozó con altivez y luego la despidió con un gesto de su abanico. Anda, tu público te espera. Si yo fuera tú, me preocuparía más que siguieran adorándote después de oírte cantar. Liz frunció el ceño, la ira tiñó su rostro de un horrible tono morado, pero, al final, solo sonrió con desdén y frunció el ceño ante los comentarios de su amiga. Ya verás. Estarán gritando de alegría cuando termine. Luego, salió disparada, yéndose tan rápido como había llegado. Entonces, Kratos, empezó Kiyohime, mirándolo con los ojos más claros que nunca durante la campaña francesa. Entiendo que has estado ocupado desde que nos despedimos. Arrugó la nariz. Pero, ese vengador que vi seguía siguiéndote.
¿Cómo sucedió exactamente? Kratos asintió. Siéntate, y te contaré lo que ha sucedido. Justo en los límites de la singularidad comenzaba a morir. No se derrumbaba por completo. Cualquiera que fuera la magia que la pequeña dragona había usado para crearla, estaba experimentando una dispersión más ordenada que las singularidades caídas que sus hermanos habían supervisado. Los invitados que había llamado a este lugar se demoraban en partir, y la niña, a pesar de su terrible reputación de adulta, estaba demasiado inmersa en su falsa compasión y en los ideales de hospitalidad que la nobleza de su época valoraba como para permitir que sus invitados sufrieran algún daño de esa manera. Así que eso significaba que él también tenía tiempo y no necesitaba irse de inmediato. Lamentablemente, había llegado demasiado tarde para realmente sacar provecho de esta singularidad. Sus órdenes habían sido simplemente observar, pero aprovechar cualquier oportunidad que se presentara, ya fuera para reducir las fuerzas que se les unían o para invertir en la propia singularidad y añadir otro clavo al ataúd de la humanidad, otro eje en el sello que la mantenía como nada más que cenizas sin lamentación. Pero, como se señaló, había llegado demasiado tarde para hacer otra cosa que observar. Aún así, toda observación podía tener su mérito. Y había visto algunas cosas aquí que también le resultaban más interesantes a nivel personal. Cuervos, reflexionó Raúl, mientras su cuerpo comenzaba a abandonar este plano, siguiendo la constante atracción hacia los dominios de su maestro. Nada, ni siquiera ellos, podía llegar allí sin que se lo permitieran. Un concepto interesante. Eran aves inteligentes, posiblemente más dignas de esa palabra que los miserables humanos. Algo que considerar cuando se encontrara con ciclos inactivos. Notas del autor. Y eso es todo por Lizzie Weben. Quizás un interludio de capítulo, entonces, Londres. O, solo Londres. Matahari. Ese dios es grande y está construido como una caca de ladrillo, tal vez pueda usar mi encanto y hacer que me proteja. No, espera, puedo sentir que llora por alguien del condado de al lado. Olvídate. Por supuesto, Madge, fanática de Sherlock, reconocería al inventor del género detectivesco moderno a simple vista. Los Tsimise de BTM siempre fueron muy hospitalarios con los viejos tiempos, así que supongo que Vlad, y hasta cierto punto Liz, también se aferrarían a esas cosas, ya que son de esa zona, y los Tsimise también afirman que Drácula es parte de su linaje. Obviamente, sostengo la teoría de que Emilia Enfgo proviene de la ruta UV. Y de las 3 heroínas en FSN, prefiero Rin por Shirou. Nadie sabe exactamente cómo murió Poe. Tiendo a pensar que simplemente se debió a su falta de cuidado personal y a su problema con la bebida, pero para los propósitos de esta historia, elijo la teoría del suicidio.